Dicen que el gobierno escondió sus inventos, que podía transmitir energía sin cables, que incluso descubrió algo que aún hoy sigue siendo un secreto. Pero detrás del mito hubo un hombre real, un genio, un soñador y un emprendedor que nunca se rindió. Si crees que tu proyecto va mal, espera a conocer al tipo que inventó la corriente alterna, soñó con dar energía gratis al planeta y terminó alimentando palomas en Nueva York. Este es Nikola Tesla, el genio más adelantado a su tiempo y, probablemente, el más incomprendido. Nikola Tesla, hijo de la tormenta. Nikola Tesla nació en 1856, en una noche de tormenta eléctrica en Smiljan, un pequeño pueblo de la actual Croacia. Su madre inventaba utensilios caseros y su padre era un sacerdote ortodoxo que soñaba con verlo en la iglesia. Pero su destino era otro. Dicen que en la noche de su nacimiento, cuando cayó un rayo especialmente fuerte, la matrona, medio asustada, exclamó: ¡Este niño será un hijo de la tormenta! Y su madre, sin dudar un segundo, respondió: No, será un hijo de la luz. Suena casi como una leyenda, ¿no? Pero lo curioso es que la tormenta fue real. Los registros meteorológicos de aquella noche lo confirman. Y quién sabe, tal vez ese primer destello fue algo más que una coincidencia. Quizás el cielo simplemente estaba dando la bienvenida a uno de los hombres que aprendería a hablar su mismo idioma: la electricidad. Desde pequeño decía que veía destellos de sus ideas, como si su mente generara chispas. Y vaya que las generó. Estudió ingeniería eléctrica en Austria y Praga, y pronto destacó por su memoria fotográfica y su obsesión con las matemáticas. El sueño americano de Tesla. Cuando cumplió 28 años, Tesla decidió dejar Europa y embarcarse rumbo a Nueva York. Allí consiguió trabajo en la Edison Machine Works, la empresa de Thomas Edison. Tesla admiraba a Edison y esperaba aprender de él, pero también quería mejorar sus sistemas eléctricos. En ese momento, Edison usaba corriente continua, que tenía muchos problemas para transmitirse a largas distancias. Así que propuso rediseñar los generadores para hacerlos más eficientes. Y según el propio relato de Tesla, Edison le dijo algo así como: Hay $50,000 para ti, si puedes hacerlo funcionar mejor. Tesla trabajó intensamente durante semanas, rediseñó los sistemas y, al presentarle las mejoras, pidió su recompensa. Edison entonces se rió y respondió: Tesla, tú no entiendes nuestro humor americano. Es decir, la recompensa había sido una broma o un comentario sarcástico, no una promesa formal de pago. La decepción fue enorme, así que renunció. Y durante un tiempo, el genio que soñaba con iluminar el planeta terminó cavando zanjas en las calles de Nueva York para poder comer. Pero ni siquiera eso apagó su chispa. Poco después, conoció al empresario George Westinghouse, quien sí creyó en su visión. Juntos lograrían uno de los avances tecnológicos más importantes de la historia: Tesla, Edison y la guerra de las corrientes. Tesla y Westinghouse apostaron todo por la corriente alterna. ¿Y por qué? Te explico un poco. Para que la corriente eléctrica pueda viajar kilómetros y llegar desde la central hasta tu casa sin perder toda la potencia por el camino, debe tener un voltaje altísimo, que conocemos como tensión. Por eso a los cables que llevan la electricidad a grandes distancias se les llama cables de alta tensión. Después, para poder usar esa electricidad en casa, ese voltaje se tiene que bajar a 110 o 220 voltios, dependiendo del país. De no ser así, se nos quemarían todos los electrodomésticos y las bombillas. Y esto se hace mediante transformadores. Pero esos transformadores no servían en el caso de la corriente continua, la de Edison. Y no existía una forma de poder enviar la electricidad
en forma de corriente continua, a tanta distancia. La de Tesla era una solución mucho más barata y eficiente que la corriente continua de Edison. Aquella batalla pasaría a la historia como la guerra de las corrientes. Edison afirmaba que la corriente alterna era peligrosa. Y claro, lo era. Pero para su negocio, ya que él poseía prácticamente todas las patentes sobre corriente continua. En 1895, se construyó la primera planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, un proyecto que parecía imposible. Tesla diseñó el sistema de generación y transmisión. El agua caía con una fuerza descomunal y movía enormes turbinas, generando electricidad para alimentar la ciudad de Búfalo, a más de 30 kilómetros de distancia. Por primera vez en la historia, la energía del agua se transformaba en electricidad para iluminar una ciudad entera. Fue la prueba definitiva de que su sistema funcionaba. El propio Westinghouse le dijo: Tesla, ahora el mundo tiene luz gracias a ti. Ese logro cambió la historia de la energía moderna. Hoy, cada represa o planta hidroeléctrica del planeta sigue usando los mismos principios que Tesla diseñó hace más de un siglo. Los inventos de Tesla, que hoy hacen tu vida más fácil. Ahora vamos a entender, sin fórmulas ni cables enredados, qué fue lo que inventó Nikola Tesla y por qué seguimos usándolo cada día. Corriente alterna, AC. Es la electricidad que usamos a diario. Hoy, todo lo que enchufas, tu televisor, tu nevera, tu cargador, funciona con corriente alterna. Así que cada vez que enciendes la luz, le das las gracias a Tesla. El motor de inducción. Imagina un motor que gira sin contacto directo, solo usando campos magnéticos. Eso es lo que Tesla inventó. Ese principio se usa hoy en ventiladores, lavadoras, trenes eléctricos, coches eléctricos y hasta en tu cepillo de dientes. Bobina de Tesla. Esa famosa torre que lanza rayos espectaculares no era solo para shows. Era un transformador que permitía generar electricidad de muy alto voltaje y transmitirla sin cables. Estos principios se aplican hoy en transmisores de radio, sistemas inalámbricos y resonadores modernos. Energía inalámbrica. Su sueño final: transmitir electricidad sin cables por todo el planeta. Aunque nunca lo logró, su idea inspiró tecnologías modernas como la carga inalámbrica y las comunicaciones globales, radio y control remoto. Antes de Marconi, Tesla ya había desarrollado un sistema para enviar señales de radio. Incluso construyó un barco a control remoto, algo impensado en 1898. Cuando lo mostró al público, muchos creyeron que estaba usando telepatía. En vida registró más de 300 patentes y, fiel a su sentido del humor, alguna vez dijo: No me importa que me hayan robado la idea, me importa que ellos no tengan ninguna propia. Esto hace referencia a la polémica que existió en torno a la invención de la radio, que se atribuye a Marconi. Pero Nikola Tesla afirmaba que le robó la idea. ¿Te imaginas cómo sería tu vida hoy sin estos inventos? La visión de Tesla: energía, frecuencia y vibración. Tesla veía el universo de una forma diferente. Decía que todo, la materia, la luz, los pensamientos, está formado por energía que vibra a distintas frecuencias. Y dejó escrita una de sus frases más famosas: Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Para él, todo lo existente estaba conectado por un mismo campo invisible. No solo creía en la electricidad como fuerza física, sino también como algo espiritual, una red de vibraciones que unía a todas las cosas. También decía: Mi cerebro es solo un receptor. En el universo hay un núcleo del que obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. Tesla creía que las ideas no nacían de la nada, sino que eran ondas de conocimiento flotando en el espacio, esperando a quien supiera captarlas. Esa visión, mitad ciencia, mitad filosofía,
es una de las razones por las que sigue fascinando a generaciones de inventores, artistas y soñadores. Polémicas, conspiraciones y misterios de Nikola Tesla. No todo en su vida fue gloria. Tesla era un visionario, pero un pésimo hombre de negocios. Con la financiación de J.P. Morgan, quiso crear una red mundial para transmitir energía sin cables, el World Wireless System, desde la torre Wardenclyffe. Prometía energía gratis para todos. Y eso, claro, no gustó a quienes vendían electricidad. Cuando J.P. Morgan escuchó la palabra gratis, retiró el dinero. Gratis? Tesla perdió Eso, su laboratorio, nada. su torre y su sueño. Murió solo y arruinado en una habitación del Hotel New Yorker. Tras su muerte en 1943, el gobierno de Estados Unidos confiscó todos sus documentos. Desde entonces, surgieron teorías. ¿Guardaba planos de armas secretas? ¿De teletransportación? ¿De energía ilimitada? Todo el material confiscado fue analizado por un físico del MIT. Su nombre era John G. Trump, quien declaró que no había nada que representara una amenaza para la seguridad nacional. ¿Te suena el apellido? Pues sí, era el tío de Donald Trump. ¿Casualidad? ¿Y si alguno de esos inventos secretos de Tesla le sirvió a John para que su sobrino Donald consiguiese tanto dinero y poder? Con el tiempo todo fue devuelto a la familia de Tesla y terminó en el Museo Nikola Tesla de Belgrado, donde aún se conservan más de 160.000 páginas originales. O quizás no se devolvió todo. ¿Tú qué opinas? Datos curiosos y el lado humano de Tesla. Tesla tenía una relación muy especial con las palomas. Les daba de comer todos los días y decía que una de ellas era su amiga más cercana. También tenía manías. Detestaba las perlas, contaba los pasos al caminar y no soportaba tocar el cabello de nadie. Algunos dirían que era excéntrico. Otros, simplemente, que pensaba demasiado rápido para un mundo tan lento. Su mente no paraba. Imaginaba máquinas que aprovechaban la energía del suelo, lámparas que brillaban sin filamento y hasta un sistema de comunicación inalámbrica global. Mucho antes de que existieran los teléfonos móviles. Hoy sigue presente en nuestra vida diaria, dando nombre a la famosa marca de coches eléctricos y poniendo su cara en las monedas de su tierra natal. Y ahí no acaba lo insólito. El FBI liberó parte de esos documentos al público, y tanto si eres una eminencia del MIT como si eres un simple curioso, puedes leerlos tú mismo. Están en el sitio oficial del FBI, en el llamado FBI Vault. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo para que puedas consultarlos. Nikola Tesla fue un gran inventor, un pionero, un soñador y, sobre todo, un ejemplo de perseverancia. Nos enseñó que a veces, para cambiar el mundo, tienes que atreverte a pensar diferente, aunque te llamen loco. Si esta historia te inspiró, deja tu comentario, dale like, comparte este vídeo y suscríbete a Pioneros Globales. Aquí celebramos a los genios que se atrevieron a desafiar la corriente.